Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Hablando Claro, analizando y compartiendo la información en nuestro objetivo, el cual siempre agradecemos de esa participación que ustedes siempre tienen con esta casa y con este programa a través del hilo telefónico. Gracias por estar una noche más compartiendo este tiempo de Canal 4 TV. Don Francisco Dávila, muy buenas noches. Muy buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos? Pues nada, una semana más contigo aquí a compartir con todos los televidentes, que ya el año se los va. Y bueno, y espero que se vaya ya para ver si las cosas mejoran en el año 21, porque en definitiva este año ha sido fatal. Entre la pandemia y la situación económica que se está viviendo, pues Canarias está sufriendo bastante. Por lo tanto, esperemos que esto termine de una vez. Primero porque en definitiva ha habido muchos fallecidos y obviamente uno lamenta estas situaciones, pero claro, también estamos viendo que los políticos parece ser que están en Belén con los pastores, porque no se entera de cómo se debe a veces gestionar realmente las diferentes situaciones que se están dando, y desgraciadamente pues al final lo sufre todos los ciudadanos, ¿no? Estamos viendo en Canarias, por ejemplo, con el tema de la inmigración, lo que está pasando. Pues los sanitarios ahora también quieren ir a la huelga por diferentes circunstancias en la situación de contratación que ellos tienen. Y luego las administraciones pues no dan el servicio a todos los ciudadanos como se debe dar o como se tiene que hacer. Y a consecuencia del tema de la pandemia, pues ya no tiene que ser con cita previa, ya no se llega a tiempo porque hay que pedir la cita y cuando tienes que arreglar el papel se te pasó la fecha. En definitiva, se ha acumulado este año un montón de situaciones que hay muchísima gente que lo han pasado mal. Por un lado una cosa y por otro otra, pues al final lo estamos pasando mal. Ha sido un año 2020, año de pandemia sanitaria y económica, y el 2021 va a ser el año de vacunación. Hombre, ahora vamos a ver, empezará la vacuna, pero yo sinceramente vamos a ver lo que va a pasar después de que termine la fiesta. En Tenerife lo están pasando en una situación bastante complicada con el tema del contagio. Vamos a ver si después de la fiesta esto se va a aumentar y que tengamos que hacer confinamiento específico o temas puntuales, porque en definitiva tenemos que tener cuidado y tenemos que ser responsables y tenemos que intentar de hacer las cosas según las recomendaciones sanitarias, porque si no al final, oiga, la vida de una persona vale más que cualquier cosa, ¿no? Entonces por lo tanto tenemos que cuidar a los que están con nosotros y a nosotros mismos. Efectivamente. Y eso es una responsabilidad individual. Por lo tanto, tienen que ser responsables. Y si ahora llega esta fiesta hasta y quieren reunirse en familia, sí, pero mire, tienen que tener todas las precauciones necesarias para que esto no camine y que no sea un tema mayor, que al final tengamos que lamentar situaciones bastante complicadas, ¿no? Para que nos reunamos este año y el año que viene, por supuesto. Exacto. Y guardando y por supuesto protegiendo a nuestros mayores y a aquellas personas que también tienen alguna patología con enfermedades, también cuidarlo con esa responsabilidad, ¿no? Yo me fui a un centro de formación y me llegó, ¿no? Dice, porque cuando entra te encuentras un espejo de estos de los que había antes en las tiendas de ropa para mirarte y demás, y decía arriba, esta es la persona que está viendo usted, la persona que le va a proteger del virus. Y sí, es la mejor persona mismo, era un mensaje muy el espejo mismo te decía que el que tenía que protegerte era tú. Exacto. Y es una realidad, pero yo creo que el país, la verdad que yo no entiendo, no la inmensa mayoría, es una minoría que hace un daño enorme. Yo no sé cuál es el mono de no poder mantener la distancia, mantener el no ir a esas macrofiestas que estamos viendo, y yo no sé cómo hay que explicarlo, que este virus mata, desgraciadamente ha muerto muchas personas, no las que dicen los gobiernos, así de claro.
son más las personas que han fallecido. Sí, y es una responsabilidad. Pero hombre, aquí hay dos responsabilidades. Primero, por parte de cada persona, tiene que tener una responsabilidad individual. Es decir, tenemos que ser responsables y tener cuidado nosotros mismos. Y por parte de la administración, a veces está jugando un equilibrio de mantener la economía y mantener la salud. Mire, pues usted tiene que saber exactamente lo que tiene que hacer cuando tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque si usted no toma una medida drástica en un momento determinado, pues la salud se va al garete. Y es verdad que la economía hay que mantenerla, pero sí también que la salud. Por lo tanto, ¿dónde están los focos? Hay que intentar de analizar y estudiar para actuar. Yo pongo un ejemplo en el transporte. En el transporte terrestre de viajeros, por ejemplo, vemos que las guaguas se llenan. Ahora, ¿está en sitios cerrados? Sí. ¿Tiene más posibilidad el virus ahí contagiar? Claro que sí, pero cada uno está en su sitio, sentado y con su mascarilla. Por lo tanto, está demostrado que el contagio es mínimo. Ahora bien, si usted entra a un local y hay varias personas y 2 o 3 no tienen mascarilla y se acerca y uno le gritó, el otro lo rozó, en fin, ahí es donde se empieza eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que falla la responsabilidad individual. Por lo tanto, estamos viendo y está demostrado que en sitios que se respete las medidas, el contagio es mínimo. Ahora, cuando la gente no va a respetar eso, va a suceder. Por eso se está viendo que los contagios vienen de muchos sitios donde se celebran reuniones de familias que se juntan o de amigos que se juntan sin tener las medidas necesarias ni las distancias correspondientes y al final pues conlleva unas situaciones bastante complicadas. Por lo tanto, la pandemia yo creo que en estos momentos es un tema bastante serio, que en estas fiestas que van a venir todo el mundo lo tenga presente, para que eviten situaciones que después puedan lamentar bastante complicadas. Efectivamente. Yo quería comentarle algo, que ustedes saben que entre las semanas pasadas y esta semana, pues los movimientos de la emigración que ha habido, que siguen llegando pateras, se siguen metiendo en la hostelería, algunos se han llevado a Península, los gobiernos pues dicen hoy una cosa, mañana otro, que si le comunicó a la comunidad, si no la comunidad dice que no le dijo nada, que lo llevó sin saber, que uno si tiene papel no tiene. Es decir, que estamos viviendo una situación de descontrol bastante lamentable. Canarias tiene un problema, que la inmigración que se ha instalado en los hoteles, pues hay situaciones que se están dando complicadas. Hemos visto que ha habido peleas, hemos visto de agresiones en ese sur y claro, se está creando los ingredientes o cocinando los ingredientes para que en un momento determinado esto está ahí. Y yo creo que tenemos que intentar de que todos los emigrantes no son malos, que todos los emigrantes no son agresivos, pero sí es cierto, y me parece la recomendación por parte del gobierno de Canarias, que no salgan a la calle. No deberían estar en los hoteles, eso en primer lugar. Deberían estar en centro de acogida, porque eso es lo que se debe hacer. Pero, y si se tienen hoteles, que no estén en la calle de la manera que están, paseando como le dan la gana, que luego, si pasa cualquier agresión a una persona, pues pueda encender una chispa que pueda provocar un conato que tengamos que arrepentirnos después. Ya hemos visto en estos fines de semana cómo se han manifestado muchas personas. Yo al menos pido que la agresión no es la solución, pero sí tienen que hacer algo el gobierno, los cuerpos de seguridad, de que esas personas se tengan que estar mantenidas en un sitio y no que estén en la calle, que pueden provocar un conato y al final lo tengamos que tener en cuenta. Y a mí esto es un tema que eso no hacía falta ni hace falta explicárselo a nadie. Yo creo que somos solidarios, yo creo que se le ayuda a los que vienen, pero también los gobiernos tienen que saber actuar. Si ellos no saben actuar, pues vemos situaciones en un momento determinado que tenemos que lamentar. Es que la ineficacia, la falta de gestión por parte de los que nos gobiernan, que se ha demostrado que ha sido nefasta, tenemos unos ministros
de Inmigración, un ministro de Interior, y que ha hecho agua por todos lados, que ha mentido, ha mentido más de lo que habla, un presidente no comprometido, un vicepresidente que no se sabe dónde está en el tema de inmigración y en el tema de Canarias, porque para eso, fíjate, ¿se acuerda usted que cuando usted decía aquí que por parte de Podemos Canarias pedía la dimisión del señor Marlaska, que usted pues decía, oye, pues por lo menos, y allí le decía, no, eso no toca porque son socios de gobierno? Pues ahora el socio de gobierno, con el conflicto del rey emérico, dice el Partido Socialista que eso hay que aparcarlo, y el Partido de Unidad Podemos dice que eso toca. Pero vamos a ver, para una cosa sí, para otras cosas no. ¿El socio de gobierno no es el mismo? Es decir, el Partido de Podemos, las áreas que lleva para mí son una mala gestión, una pésima gestión, y además miente muchísimo. Sí. Pero eso le está pasando también al Partido Socialista en algunos ministerios, como puede ser el señor Marlaska, como puede ser el señor de Migración, que al final estamos viendo que estos dos ministros, pues la situación que le ha planteado a Canarias y lo que ha venido a decir y lo que están haciendo, pues deja... y la propia vicepresidenta del gobierno, fíjese, yo creo que deben dimitir después de lo que han dicho, las mentiras que han dicho, de la postura en que se ha posicionado. Para mí deben dimitir, si no al final no tenemos políticos honestos en la política, porque cuando se les permite decir mentiras como han dicho y luego siguen ahí, disculpe, pero la verdad es que es lamentable de tener. Por lo tanto, el gobierno ha hecho una mala gestión, se está haciendo una mala gestión. Yo sigo pensando que en el tema de migración hay que tener mucho cuidado. Esto puede ser algo que estalle en las manos a consecuencia de lo que estamos viviendo. Hoy mismo estamos viendo que también el gobierno de España hablan de una subida de nuevo con el salario mínimo interprofesional. Podemos quiere subir, el Partido Socialista dice que nos toca ahora. Y hace muy poco que se subió. Las empresas que quedan vivas están asfixiadas. Si eso si le sucede, pues termina de matarla. Habían datos que ya es una cantidad impresionante de empresas que están cerrando. Por lo tanto, una medida que no se medita, que no se planifica, que no se sienta con los interlocutores, que como pueden ser las patronales, como pueden ser los sindicatos, para ver si es viable esa situación, o van a aplicar algo que al final van a lamentar, que vemos que... La creación de desempleo. Exacto, son cosas que vemos que podemos cerrar empresas que al final tenemos más paro. Y esas son situaciones que estamos viendo en el gobierno, que no sabe gestionar situaciones complicadas que están apareciendo ahora. Y es lamentable. Pero bueno, desgraciadamente... Y volvemos lo mismo, y volvemos a lo que siempre hemos dicho, y tienen razón, porque los empresarios fueron los primeros que salieron a la palestra, y salieron primero en la línea, y muchos empresarios decían, sí, pero si yo estoy de acuerdo que se suba el sueldo de los trabajadores, y estoy totalmente de acuerdo. Pero es que no es el sueldo de los trabajadores. Es que el problema es la trampa que tiende el gobierno. Es la trampa que tiende, que es la ansia de recaudar, porque aquí no hay otro. El estatus social del señor Iglesias y de su equipo, que incluso parece ser que se ha puesto en contra de que la base de cotización para las pensiones, el ministro quería llevarla a los 35 años para sacar el parámetro, y ellos se han opuesto, ¿no? Que sea menos. Aquí yo no sé si es que se está orquestando. Ya este año empieza la edad de jubilación, ya subió un año más. Un síndrome de dependencia, ¿no? De empobrecimiento, de que se pierdan puestos de trabajo, de que es que yo no sé el concepto de la política del señor Iglesias, no sé cuál es, porque es algo siniestro, ¿no? No sé dónde lo va a llevar, con situaciones que a veces se están planteando, que al final, no sé, si dependemos de que existan empresas para que puedan trabajar los trabajadores. Nos dice una cosa en la cual ya tendría que haber presentado la dimisión, por lo que todos en su trayectoria, estando en la oposición, y todo ese mensaje que le mandaba a ese círculo, el cual ha traicionado, porque ha traicionado y los ha engañado a todos. Incluso han cambiado los estatutos de su propio partido en beneficio de su clan de amigos y familiares, así de claro. Pero esas son las políticas que lleva y las que está llevando el socio que mantiene el señor Sánchez, que también, por otro lado,
pues algo podría también decir, ¿no? Algo podría decir. Pero también vemos por otro lado la falta de compromiso de decir, vamos a dejar de juegos de niños y juegos de tú más y yo menos, y yo echo de menos una falta de seriedad y de compromiso para la ciudadanía, ¿no? En ese pacto que siempre digo, pacto de Estado para sacar y llevar a cabo la situación que estamos viviendo en toda España en general, así de claro. Pero ahí no hay altura política, no hay ese perfil de política en España, está muy bajo, pero muy bajo. Sí, no, por supuesto. En el cual, es decir, la credibilidad que este gobierno la ha perdido. Este gobierno y del otro. Cuando dice una cosa hoy y mañana dice otro, usted pierde la credibilidad y eso se está viendo en los políticos. Y por parte de la oposición, el señor Casado y el Partido Popular, que ha estado también en el gobierno, pues todas las medidas que quieren llevar ahora a cabo y todo lo que presiona, ¿por qué no lo hizo cuando estaba en el gobierno? Porque ese mensaje es fácil, es un mensaje populista, porque cuando se está en el gobierno, pan y agua, y cuando se está en oposición, pues quiere solomillo. Por eso digo que la clase política al final ha perdido la credibilidad, ¿no? Total. Y no solo de un partido, sino de otro. Todos. Están perdiendo mucha credibilidad y la calidad política ha bajado muchísimo, porque es que no puede usted mentir hoy y mañana salir como si no pasara nada, o no puede decir hoy una cosa y mañana decir lo contrario. Oiga, usted porque es un político. Ahora usted ha dado una puesto. Oye, es que quiere el gobierno, Unidas Podemos quiere que se suba el salario mínimo interprofesional. Súbalo y vas metiendo el porcentaje de la cotización a la seguridad social. Sí, no hay problema. ¿Cuál es el problema? El IPRF y la seguridad social baja, para que le suba esa bajada que repercute en el salario de los trabajadores. Claro. Formidable, me quito el sombrero. Pero vamos a hacer un compromiso, y el compromiso lo tienen más que claro. Vamos a hacer una radiografía, un estudio, pero para llevarlo a hecho, de la infraestructura de las empresas públicas. Reducimos, porque hay empresas públicas que no tienen ni que estar, porque tienen cobrando allí personas allegadas, pegacarteles, allegados a los partidos políticos, que se le está pagando un sueldo de una empresa pública que no genera nada. No, tienen pérdida, no es que genere, es que tienen pérdida. Nada, es que no hacen nada. Las empresas públicas, yo no puedo entender un gobierno que monte una empresa para gestionar un negocio de compra y venta de un producto. Yo eso sinceramente es que no lo puedo entender. Eso por un lado, por un lado. Y la otra es, vamos a bajarnos el sueldo porque nosotros tenemos un compromiso, y visto que hay pocos ingresos, para no subir la presión fiscal, vamos a poner nuestro granito de arena. Reducción salarial, hágala, valiente, que tiene un estatus social. Usted quite las empresas públicas que tiene, más bajada de salarial, más reducción de diputados y senado. Y los asesores lo pueden rebajar, que hay más que suficiente. Hombre, y seguro 65 millones de euros para pagar los asesores. Y ayuden a las empresas que están cerrando, que son las para que puedan crear empleo. Por lo menos y seguro que usted le quiere subir el salario al trabajador, me parece bien, porque eso, el dinero lo tiene el trabajador en el bolsillo. Sí. Si usted se lo sube. Ahora, si usted le sube el salario para que tenga el dinero el trabajador, y además sube la seguridad social, usted le está quitando al empresario una cosa y la otra. No, lo que le está diciendo al empresario es que cierre. Claro, ¿por qué? Porque ¿cómo voy yo a buscar dinero para mantener unos gastos elevados? Que vamos a tener un país de cartilla de racionamiento. Parece ser que es la política. Las cosas tienen que ser equilibradas, tienen que ser ajustados a tal. Es verdad que hay que vigilar y controlar, que tampoco los empresarios pueden tener a los trabajadores de una manera, abusiva, pero sí, para eso están las leyes, los controles, la vigilancia y todo eso. El ministro el ministro de Migración, que decía, no, es que hay muchas empresas que el viernes le da de baja a los trabajadores y el lunes le da de alta. Mire, es que están buscando la forma de ahorrar dinero para mantener la empresa. Porque el trabajador no le trabaja el sábado o el domingo, ¿y para qué pago yo la seguridad social? Entonces, que me parece bien que cobran los 30 días, pero mire, no le apriete las tuercas. Ya que usted cobra el sábado o el domingo que el trabajador no trabaja conmigo, y está en su casa descansando,
como dice las normas, pues por lo tanto, ya que pago yo esa seguridad ese sábado y ese domingo, no me apriete. Porque ni se lo lleva el trabajador, ni se lo lleva el empresario. Lo que tiene que y luego los servicios están bajando de calidad, que es el problema de la situación. Lo que tiene que fiscalizar más, a quien saben ellos que tienen que fiscalizar y dejar al pequeño, claro mediano, el autónomo, claro de estar poniéndole la tuerca, dándole vuelta a la tuerca, claro, que al final los que quieren empleo y empleo estable y empleo... La pequeña y mediana empresa es la que crea impuestos. Las grandes empresas, al final, esos tienen un sistema bastante grande, económico, que siempre está... Y a eso, a lo mejor, son los que tienen que controlar. Efectivamente, son los que tienen que controlar. Yo, hablando de todo esto, me encontré un comunicado que me mandaba una consultoría que hablaba de la ley de segundas oportunidades. Dice, este instrumento jurídico está destinado a aquellos ciudadanos españoles cuya situación económica estén pasando por un mal momento. Desde julio del 2019 también son susceptibles de incorporar las deudas contraídas con Hacienda, la Seguridad Social o algo que hasta entonces no estaba reconocido. Dice, la desconfianza es otro factor a tener en cuenta, como es posible que se pueda solventar por completo mis problemas económicos. Bueno, pues es uno de los problemas. Esta ley, por supuesto que en Europa se está aplicando, pero esto que es desde el 2015, a lo mejor en España, ¿por qué? Porque no funcionan las administraciones. No funcionan las administraciones. Yo le pongo un ejemplo, por ejemplo, Valora. Valora salió una ley diciendo que la fecha de vencimiento de los pagos de impuestos, de tasas y tal y cual, pues se tenía que respetar. Valora no lo ha respetado. Y aquel que lo pagó en el tiempo, no le aplicó el porcentaje, pero el que se pasó del tiempo le aplicó el 20% y le robó ese 20% porque la ley decía que el plazo se tenía que adelantar. Que la fecha válida le daba un tiempo, que era aproximadamente 70 días o 72 días más. Por lo tanto, claro que no confiamos en las normas, en las leyes, para aquellas personas que lo están pasando mal. Ahora mismo los impuestos que eran para que usted pudiera pagarlo durante el año, pues eso no se ha respetado. Nada. Gente que se ha quedado en el ERTE, gente que no han cobrado el ERTE, gente que está en el paro, gente que no tienen para comer, y al final a todos les llega. La administración no estaba a la altura de circunstancias de los ciudadanos. Y eso, por eso quería comentarle por la ley esta, dice, claro, porque en Europa sí, pero en España no. Es otro tipo de cultura, porque aquí se hace lo que le dan la gana a veces en algunas administraciones. Efectivamente. Y eso, una de las cosas. Yo, hablando de todo esto, pues hoy mismo hablaba en la prensa, dice Canarias, la región donde más baja en octubre la creación de empleo. Es decir, que en octubre bajó muchísimo el empleo. ¿Qué es lo que pasa? Que se cerraban, un 22% se han cerrado de empresas. Y es lamentable que se estén cerrando empresas por la situación que estamos viviendo. Entonces, si los gobiernos siguen pensando en que hay que subir impuestos y en que hay que subir nómina, dígame usted qué empresas son las que van a quedar en pie. Y eso es un problema. Por eso, lo que yo decía antes, no se está teniendo. Es decir, la constitución de nuevos negocios en el archipiélago cae el 22,6%. Oiga, estamos hablando de muchas empresas. Y esto son datos que aparece que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si la gente tiene empleo, tiene un sueldo. Y si no tiene un sueldo, el gobierno le va a pagar. ¿Habrá dinero para tantas personas? Yo no sé, ahora toca la renovación de los ERTE. A ver, y parece ser, no tengo la certeza de que si usted a una persona la despide, pues tendrá que devolver el dinero de lo que le ha dado el gobierno. Pues si va a tener que devolver todo ese dinero de esa persona que le ha dado el gobierno, de los ERTE, de todos los trabajadores, no de uno, sino de todos, la empresa tiene que cerrar. Porque si hay uno que se tiene que despedir por las circunstancias que queden demostradas, y por yo tengo que devolver el dinero de todos los demás, entonces la empresa cierra. Por eso digo
que hay que tener políticas que sean coherentes con la situación. Totalmente. Y tenemos que ser responsables en ese sentido. Bueno, hablando de otro tema, que es el tema de la contaminación en estos tiempos que hemos visto de pandemia, la contaminación del aire urbano en Canarias cae un 35% hasta octubre, aunque repunta en otoño. Esta elaboración con datos obtenidos por el área de transporte de Ecología en Acción. Es decir, que se ha visto que el movimiento de vehículos de los parques móviles ha bajado en algunos casos en grandes ciudades hasta un 52%. En Canarias en este caso es un 35%. Eso es positivo porque tenemos un aire ya bastante contaminado. Y yo lo que quiero que sepa la gente que vayan concienciándose, porque estamos hablando de la transición ecológica, estamos hablando de cambiar las leyes y las cosas se tienen que ir modificando, como el tema de digitalización y demás. Y tenemos que ir cambiando ya ideas y pensamientos, porque si no, esto no se sabe cómo va a salir. Nueva Canaria ya dice, cree que los datos de desempleo de ERTE hace imprescindible la renta de la ciudadanía. Y yo sigo. Esto lo decía Carmen Hernández, opina que su próxima puesta en marcha supondrá un paso de gigante en las construcciones del estado de bienestar. Sí, pero si nadie discute que el bienestar de todos los canarios, de todos los ciudadanos, debe estar, si nadie lo discute. Pero ¿qué pasa? Que tiene una maquinita de hacer dinero y darle dinero a todo el que lo necesita. Efectivamente. Eso es una buena pregunta. ¿Cómo lo vas a gestionar? ¿Cómo se va a hacer? Sí, pero claro que se necesita. Lo que tenemos que hacer política para que se creen la empresa, para que paguen impuestos, tanto la empresa como el ciudadano, y se pueda mantener el sistema y pueda tener un bienestar cualquier persona. Si trabaja y gana un sueldo, puede ir a comprar, puede vivir, puede pagar el agua, la luz, el alquiler, el impuesto y todo esto. Pero oiga, ¿de dónde sale el dinero? Es que estas son cosas que me suena a humo. Son titulares. Son titulares, me suena a humo. Por eso titulares. Digo, tenemos que ser más responsables. Mucha teoría, pero poca práctica. Claro, y tenemos que ser responsables con este tema de cosas, porque al final, oiga, usted dice que eso, vale, perfecto, pero ¿cómo lo hace? Efectivamente. No nos diga tantas cosas, hágala. ¿Cómo lo va a hacer usted? Explíquela a ver si usted puede explicarla, que se pueda entender y que sea clara. Bueno, el Cabildo logra mantener el presupuesto para el año 2021 y eleva hasta 824,3 millones, más de la cantidad que emitía destinado a políticas, más de la mitad destinado a políticas sociales y reactivación económica. Pues si yo no estoy en contra que se destine bastante dinero a políticas sociales, hay mucha gente, pero oiga, controle eso. No es regalar dinero. El Cabildo ha regalado mucho dinero. Entonces, una cosa es a las personas que necesitan que se le ayude por diferentes circunstancias, y otra cosa es regalar dinero por lo que sea. Y entonces, pues a veces esto tiene su doble lectura. Y hay que verlo con lupa para saber exactamente, porque el titular queda muy bien. El Cabildo está haciendo eso, sí, eso parece, según el titular. Pero después en la práctica vamos a ver si es verdad. Vemos al ciudadano que te dice, porque vemos una señora con 90 años que se le va a quitar la casa. Oiga, mire, ¿cómo se le va a quitar a una señora de 90 años? A desahuciar. Porque no tiene para pagar el alquiler, porque... Eso es contradictorio con lo que acaba de decir la señora Carmen Hernández, lo que le dice el Cabildo. Efectivamente, son cosas La realidad es que iban a desahuciar a una señora de 90 años. Por ejemplo, entonces son cosas que yo digo, señores, tenemos que ser un poco coherentes con lo que se dice, porque al final, si por un lado dice una cosa, por el otro dice otra, al final no estamos entendiendo. Pero de esta señora hay más gente que han sido desahuciados. Por lo cual estas políticas que quedan muy bien, todo lo que va a invertir, todo lo que se va a hacer. Por eso digo que a veces es el humo. Es populismo, palabras que salen pero que nunca llega a ningún sitio. Sí. Hay por ejemplo, un dato que aparecía que el Estado ha invertido 25,28 millones de euros en el tren del sur desde el año 2009. Es decir, desde el año 2009 hasta ahora que se habla del tren de Las Palmas al sur, se ha invertido 25,8 millones. ¿Y sin un rayo? Yo no he visto nada. Yo no he visto nada, pero 25,8 millones ha ido. ¿Cómo se gasta el dinero?
Y lo imagínense. El día que ponga es verdad que este dinero lo pone una parte el Estado, lo pone otra parte el Cabildo y lo pone... Sí. Pero al final, ¿me entiendes? Oiga, un tren. Esto se debe valorar. ¿Qué territorio tiene que romper y destrozar para hacer esto? ¿Han estudiado bien la situación? Porque yo no sé si esto es viable o no es viable. Y desde el punto de vista el equilibrio medioambiental lo puede soportar la isla. ¿Qué es lo que va a destrozar? ¿Cómo va a hacer eso? Por lo tanto, estas son cosas que uno dice, oiga, si usted quiere hacer eso, usted presente un estudio medioambiental, económico, viable. Diferentes estudios tiene que presentar primero, para ver si eso funciona. Y si no, no haga nada. No. Porque sin tener datos, usted quiere hacer algo. Eso es el dinero a saco roto. Yo, sinceramente, a veces no vemos estas situaciones. Dice, el Cabildo licitará 27 millones los 2 centros sociosanitarios de Tamaracite para 230 mayores y personas con discapacidad el próximo trimestre. Bueno, yo creo que hacen falta, claro que hacen falta. Yo creo que era hora, después que lleva don Antonio Morales 5 años, y después cómo ha atendido él a los mayores, pues a mí me preocupa, ¿no? Bueno, que este proyecto no se sabe cuándo va a salir, pero bueno, ahora va a empezar. Si va a ser ahora va a empezar. Si va a hacer la misma gestión que hizo en la residencia mayores de... Imagínese, hombre, a lo mejor quiere hacer estas acciones para quedar bien, bueno, que se preocupa y que hace. No se sabe si va a salir adelante o no va a salir adelante. Bueno, pero vendió una foto. El Cabildo aprueba la relación de 70 proyectos en los que irán los 15 millones del Plan de Cooperación de Gran Canaria 2021. Eficiencia energética e infraestructura básica entre los ejes. La capital destina 5 millones a 15 proyectos. Telde cuenta con 1,5 millones para una veintena de actuaciones. Es decir, que bueno, que a veces se está dando dinero, es verdad que se le tiene que llegar a los ayuntamientos que realmente lo necesitan, pero hoy mismo salía la noticia que el alcalde de Las Palmas va a buscar 1.200 millones a Europa. Yo, esto de los 1.200 millones que el alcalde de Las Palmas habla, yo no sé si, qué bien, que va allí, toca la puerta, le dice dame 1.200 y le llega, ¿sabes? Sí. Es igual que el reparto del Cabildo, sí, hay un reparto, pero hombre, es donde hace falta, porque a lo mejor hay sitios que el Ayuntamiento de Las Palmas tiene superávit, claro, tiene superávit, y usted quiere invertir en 15 proyectos 5 millones, pues si tiene superávit, ¿por qué no coge su dinero? Hombre, porque tengo que ser... Y le ayuda a aquellos municipios que requiere de servicios. Bueno, vamos a ver. Estamos en el mes de diciembre, hay que cerrar el año, ¿no? Lo cual, yo como no he ejecutado mi presupuesto, ahora voy a endosar millones y millones y millones en los municipios que más o menos que sean de... ¿Haga falta o no haga falta? Vale, yo te voy a dar una rumba de dinero, ¿no? Claro. Pero claro, después tú no vas a poder ejecutar eso, porque claro, Telde, por ejemplo, se quejan de que no tienen masa administrativa, es para lo poco que tienen que hacer y no tienen masa administrativa para llevar a cabo, de hecho es que lleva reconocimiento extrajudicial de crédito porque no tienen capacidad para sacar a concurso esos contratos que ya están caducados. Imagínense para este tema, ¿no? Pero yo le inyecto a Telde otra rumba de dinero y como no tiene masa administrativa, esa rumba de dinero me va a venir otra vez para acá porque no has podido ejecutarlo. Ese es el tema. Y este es el truco de cómo cuadro las cuentas. Y la obra no se hizo. Y quedó bien que iba a ser. Claro, y un montón de dinero, ejecuté todo el presupuesto. Mire, no me sobró ni un céntimo. Desgraciadamente sucede eso y eso es lo que quiero que la gente entienda, claro, que a veces se dicen muchas cosas que ni la mitad se hace. Es tomarle el pelo a la ciudadanía. Efectivamente. El norte adquiere nuevos vehículos sostenibles, es decir, la Mancomunidad del Norte adjudica una nueva compra de vehículos eléctricos y equipos de recarga para la renovación de flota de vehículos municipales de varios municipios norteños. Es decir, me parece bien que se vayan haciendo este tipo de cosas porque tenemos que ir
avanzando en este tema. Hay una inversión de 730.000 euros, colabora el Cabildo, me parece bien, porque hay municipios en la parte del norte que bueno, que si uno tiene un coche, el otro puede tener otro coche y al final en todos los municipios colabora, pues la huella de carbón baja. En este caso al municipio de Aruca, Filga, Moya, Teró, Valle Seco renovará aproximadamente la semana parte de la flota, no todo, pero parte de la flota de los vehículos municipales. Y entonces, si ya que se renovó, pues que sean vehículos eléctricos. Me parece bien, no como la ministra del Gobierno de España, que renova la flota con vehículos diésel. Y ella quiso, ¿me entiende?, decir que la fábrica de vehículos diésel no podía seguir existiendo. Y ahora, ¿me entiende?, renova la flota con vehículos diésel. Es que están perdidos. Por lo tanto, en este sentido, me parece razonable que ellos saben dónde van. Que ellos saben dónde van. Bueno. La Comunidad del Suroeste de Gran Canaria pone también en marcha la segunda campaña de información y sensibilización acerca de la recogida y gestión de los residuos orgánicos a través del 5º contenedor. Bueno, pues otras iniciativas que yo creo que es ir educando a las personas para ver si vamos mejorando en este sentido. Y este sentido creo que es importante porque al final también lo estamos obligando a de que tenemos que minimizar los residuos. Desarticula una banda, una banda que también pues lo que hacía es traficar con residuos, en el cual pues se vendían residuos que no estaban autorizados a unos terceros países y al final Europol pues ha sido y la Guardia Civil han desarticulado este tipo de banda que me parece que tal. Había una noticia y creo que aparecía hoy en la prensa que decía que Coca-Cola era una empresa sostenible, una empresa que ha gastado mucho dinero en que iba a ser residuo cero, y a mí me parece que no se puede mentir a los ciudadanos y ese es el problema de las cosas. Esa noticia salía hoy. Yo tengo información a nivel nacional de lo que dice Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, vulnera y encabeza la lista de los contaminadores por residuos de plástico según los estudios. Es decir, y hoy en la prensa local parece que Coca-Cola es cero residuos. Mire, no se le puede estar engañando a la gente. Es que hay unos estudios a nivel nacional, internacional, que lo hace empresas específicas para este tipo de cosas. Y luego te sale la noticia. Hombre, yo no sé, sinceramente, ¿será que le paga esa noticia para que digan eso? Pero eso es mentir a los ciudadanos. La escoba de oro. Por eso es mentir a los ciudadanos. Y eso son cosas que me preocupa porque tengo información de primera mano. Y antes, con lo que decíamos antes, dice, publicado el nuevo Real Decreto de eliminación de residuos en el vertedero, es decir, hay un decreto que dice que ya los vertederos no pueden estar recogiendo. Entonces dice, para el año 2035 solo se podrá depositar en los vertederos el máximo de un 10%. Usted imagínese Canarias, que está depositando el 80%. Y se tiene que quedar en el año 35 el 10%. No cumplió en el año 20 el 50% que le dijeron hace bastantes años, va a cumplir en el año 35 el 10%. Ni me lo creo. Estas son cosas que se le avisa a las administraciones para que lo haga, pero como no trabajan algunos porque son unos gandú, pues al final no llegamos a los objetivos, somos sancionados, aquí tenemos que pagar la sanción todos los ciudadanos y ellos haciendo lo que les da la gana. Pero no hay problema, por lo tanto, la sanción del pueblo. Se me cabreo. Mire usted por dentro que GRI aprueba las cuentas generales 2019 y recibe de 15 millones pasa a 30 millones de ayuda de subvenciones, es decir, que en el presupuesto ha aumentado 4 millones más de euros, pero ha recibido esto, claro, de subvenciones ha recibido 15 millones. Por eso digo que las subvenciones a veces va a algún municipio claro, que eso. Dice que parten con parte siempre se lleva la mejor parte. Por ejemplo, en el caso de Mogán, dice que los comerciantes del municipio promocionan a través de las televisiones locales eso. Pues no sé si efectivamente será así, pero en definitiva eso. Sí. Pues yo quería
si quiere lo ponemos después, porque tenemos un vídeo, como usted me diga, para poner de Entelde el tema eólico. Que... Bien, pues nos vamos a publicidad y a la vuelta pues ponemos ese vídeo y hablamos del tema eólico de Telde y abrimos por supuesto los teléfonos. Nos vamos unos minutos de publicidad.